Bienvenidos al episodio de hoy de Decoding China. Aquí tienen todo lo necesario para entender los últimos desarrollos. Matar a la familia del PCC, desenterrar las tumbas ancestrales de Xi Jinping. La ola de resistencia aumenta, con gente en toda China alzándose para pedir la caída del régimen. Mientras la economía se frena, la crisis del régimen del PCC se agrava y el gobierno está en alerta máxima. El resentimiento del público chino hacia el poder lleva años acumulándose, pero este año los conflictos e incidentes han aumentado. Notablemente, las consignas son cada vez más audaces, apuntando directamente al régimen del PCC y a Xi Jinping. Recientemente, aldeanos en Guizhou protestaron contra la política obligatoria de exhumación y cremación, gritando con furia para desenterrar las tumbas ancestrales de la familia de Xi Jinping, mientras pancartas llamando a derrocar y matar a su familia aparecieron por todas partes. En la zona de Yunnan y la meseta de Guizhou en el suroeste de China, un movimiento campesino espontáneo contra la cremación forzada ruge desde hace casi un mes, mostrando signos claros de expandirse. El 25 de noviembre, miles de aldeanos se reunieron por separado en el condado de Zhejiang, ciudad de Yaotong, Yunnan, y el condado de Xiang, Guiyang, Guizhou, para protestar abiertamente contra las políticas de cremación forzada impulsadas por las autoridades locales. Para impedir que las autoridades entren a confiscar cadáveres para cremación forzada, los aldeanos han vigilado colectivamente el cementerio día y noche durante los últimos 14 días. Al difundirse las imágenes en línea, la acción atrajo intensa atención. No solo protestaron residentes de las 18 aldeas del municipio de Shidong, sino que gente de municipios vecinos e incluso condados cercanos viajaron al lugar para mostrar su apoyo. La multitud alcanzó en un punto aproximadamente 2.000 personas. Incluso tarde en la noche, más de 1.000 permanecieron de guardia, formando una de las mayores y más largas acciones de resistencia colectiva en la China rural reciente. Días antes, aldeanos en la cercana aldea Shu, a pocos kilómetros de Musang, rodearon al vicemagistrado del condado de Xiong, Chang Yong, cuando exigió entregar el cuerpo de un fallecido, obligando finalmente a los funcionarios a retirarse. Durante las protestas, los aldeanos confrontaron enojados a los funcionarios diciendo: si el Partido Comunista quiere desenterrar tumbas ancestrales, deberían empezar con la tumba familiar de Xi Jinping. ¿Se atreven a hacerlo? Los aldeanos advirtieron además a las autoridades que si el gobierno intenta exhumar por la fuerza cuerpos ya enterrados, pueden intentarlo, pero veremos si el pueblo les permite salirse con la suya. Sin embargo, ahora el PCC no solo apunta a los ancestros de los fallecidos, sino que amenaza su libertad de creencias religiosas. A mediados de noviembre, gobiernos locales en el condado de Linggao, Hainan, y el condado de Fuchuan, Guangxi, demolieron por la fuerza un templo y un salón ancestral, provocando confrontaciones físicas entre aldeanos y funcionarios. El 17 de noviembre, en la aldea Mong, Hainan, el gobierno local movilizó una gran fuerza de trabajadores y policías para rodear el templo, intentando destruirlo por completo. Videos muestran que, frente a un equipo de demolición equipado con escudos y porras, los aldeanos desarmados, forzados a retirar la estatua, eligieron expresar su ira a través de un ritual cultural local. Al sonar los tambores, arrojaron arroz a los trabajadores y policías. En años recientes, sitios religiosos en toda China han sido eliminados por las autoridades bajo la excusa de rectificar construcciones ilegales. La razón de fondo es que los regímenes totalitarios no toleran ninguna forma de unidad espiritual independiente de la autoridad del partido. Incluso un pequeño espacio dedicado al culto se ve como un desafío al poder absoluto. Estas son solo algunas protestas representativas recientes. Según el China Decent Monitor de Freedom House, las protestas en China han aumentado constantemente. En el tercer trimestre de 2025 se registraron 1.392 protestas, un aumento del 45% respecto a 2024, marcando el sexto trimestre consecutivo de crecimiento interanual. Las señales indican que el público chino ha despertado, con protestas evolucionando de simple defensa de derechos a una resistencia consciente. Recientemente, alguien puso pancartas frente a la comisaría de Qiang, provincia de Sichuan.
Las pancartas leían: Xi Jinping renuncia, alto a la sustracción de órganos, fin a la dictadura y tiranía. PSC renuncia, alto a la persecución, y consignas como eliminar al partido, derrocar a Xi Jinping, libertad de expresión y fin a la censura. Mientras la economía cae, la crisis del régimen se profundiza y el gobierno está alerta. Cada año hay una oleada de trabajadores migrantes regresando a casa por el Año Nuevo chino. El Ministerio de Agricultura del PCC celebró una reunión instando a las áreas rurales a implementar acciones de empleo para migrantes, buscando prevenir retornos masivos y estancamiento. Algunos internautas en el extranjero comentaron: los jóvenes que regresan a casa han visto el mundo. Quién sabe, tal vez planean en secreto formar organizaciones antigubernamentales en el campo para resistir, por eso el gobierno está nervioso. El economista estadounidense Li Hengqin señaló que el declive económico de China, la caída inmobiliaria y la guerra comercial han reducido severamente las oportunidades laborales para los trabajadores migrantes. En los próximos años se prevé una pobreza extrema rural generalizada. El PSC teme que esto conduzca a una resistencia contra el gobierno. En la historia moderna de China, tales actos de resistencia han ocurrido repetidamente. Cada uno es una corriente poderosa en la historia que impulsa el despertar social y el progreso. Cada individuo que resiste contribuye inmensamente y será recordado por la historia. La economía china en ruinas. 6.700 centros comerciales sobran. Las ganancias caen 89%. Vacantes al 90%. Dueños destruyen sus tiendas llorando. Un restaurantero, devastado por la bancarrota, destrozó furioso su propia tienda y estalló en llanto. El video se propaga rápidamente por las redes sociales chinas, convirtiéndose en un potente símbolo del colapso de la economía real. Muchas calles antes abarrotadas están inquietantemente silenciosas y los centros comerciales del país sufren una caída de tráfico sin precedentes, a pesar de las inversiones masivas y la prosperidad pasada. En el área Lia de Linji, un nuevo complejo comercial, lujosamente decorado para atraer visitantes, presenta ahora un marcado y desolador contraste. Los restaurantes permanecen vacíos incluso en hora pico. Los dueños dicen que la clientela ha caído tanto que mantienen las puertas abiertas solo para mantener una presencia simbólica. En China South City y Nanning, la mayoría de locales cerraron y ahora almacenan bicicletas eléctricas, mientras zonas interiores yacen completamente abandonadas. Los reportes del tercer trimestre muestran que 20 grandes compañías minoristas chinas vieron sus ganancias hundirse casi un 89% anual. Wang Fuying, Xidan Mall y otros grupos clave cerraron muchas sucursales. Centros antes prósperos como Shonghuan en Tianjin y el subterráneo Xintiandi en Hangzhou están mayormente vacíos, con puestos cerrados permanentemente. Las tasas de vacantes en centros comerciales de grandes ciudades han superado los niveles de alerta. En ciudades de tercer nivel superan el 22%. En Shanghái, el Ajian Place en Minhang está casi 90% vacío. El alquiler mensual en Shiba Road se desplomó de 7.000 a solo 500 yuanes, pero siguen sin arrendarse. Expertos y comentaristas señalan varias causas. Muchos notan que las generaciones jóvenes rara vez visitan centros físicos, prefiriendo las compras en línea. Las encuestas muestran que el 63% de los nacidos después del 2000 raramente compran en centros tradicionales. Pero el problema profundo es la planificación urbana. China tiene más de 6.700 proyectos minoristas de más de 30.000 metros cuadrados, con más de 120 nuevos centros abiertos solo en el primer semestre. Esto supera con creces a Estados Unidos, que tiene solo unos 100 centros comerciales, pese a tener una cuarta parte de la población china. Muchos centros nuevos se construyeron en zonas sin suficiente demanda. Los gobiernos locales, dependientes de impuestos comerciales, suelen exigir que los proyectos residenciales incluyan grandes centros. Los desarrolladores, ansiosos por asegurar tierras, aceleraron la construcción sin evaluar la demanda real, resultando en complejos masivos y oscuros, mantenidos apenas vivos por un puñado de inquilinos.
La crisis se extiende mucho más allá del comercio minorista. Videos virales de Tianjin muestran centros comerciales casi desiertos, incluso los fines de semana. Los dueños dicen que cierran simplemente porque no hay clientes. Algunos señalan que ni los mendigos ganan dinero por la falta de tránsito. En la otrora concurrida estación de tren, casi todas las tiendas cerraron, dejando solo un 7-Eleven operando. En Xi'an, el Saga Mall cerró oficialmente e incluso celebró una ceremonia de clausura. En Wenzhou, la joyería Gold Cabinet del Gome Plaza cerró repentinamente, dejando a más de 20 clientes sin recuperar casi 2 millones de yuanes en pedidos prepagos. La empresa matriz y la sucursal local siguen culpándose mutuamente, y los reembolsos permanecen estancados indefinidamente. En Wuhan, un supermercado Beijing Hualian también cerró tras pérdidas prolongadas. Incluso locales céntricos de primera están vacíos pese a ofrecerse sin tarifas de traspaso. Un dueño lamentó: antes, una tienda mantenía a 3 generaciones. Ahora, una tienda arruina a 3 generaciones. Blogueros observan que no solo los centros comerciales, sino barrios antiguos, aldeas suburbanas y parques industriales en grandes ciudades se han vuelto notablemente más silenciosos. Tianjin, ciudad de más de 10 millones, se describe con calles, centros y oficinas vacías. Algunos residentes recuerdan que caminar por Binjiang Road significaba abrirse paso entre multitudes. Sin embargo, pese a los 1.400 millones de habitantes de China, las mismas calles se sienten inquietantemente silenciosas. Según el analista Chen Pokong, basado en EEU, estas dificultades no son fluctuaciones temporales. Él argumenta que décadas de rígidas estructuras políticas y económicas bajo el Partido Comunista Chino han creado graves males sistémicos imposibles de remendar. Las medidas de estímulo a corto plazo solo ofrecen un alivio breve. Chen concluye que una recuperación económica genuina requeriría una profunda reforma política, restaurando la autonomía a la sociedad y permitiendo que surja un mercado verdaderamente libre.